sayamukika iksikukama sayamukika ikwachikararaja ikara ikwachikararaja ikara irapakatunchita awamino irapakatunchita awamino kamata nación ikwa kamata nación ikwa. Yo soy César Mozombite, soy de la comunidad nativa de Cuninico, soy cucama, natural de la selva, radico aquí en Cuninico, tengo mi familia y mis hijos. Bueno, un poquito para hacer conocer, contar y para que conozca más o menos cuál es el motivo por qué la zona está afectada y cómo vivíamos antes de la vida. Entonces, en 2014 hubo un derrame aquí con más de 3.000 barriles de petróleo crudo derramado en el oleoducto norperuano, en el kilómetro 41 más 800 metros. ¿No? Entonces está de la comunidad de Cuninico a 10 kilómetros, está el oleoducto cruza y en el kilómetro 41 más 800 hubo un derrame. Fue por naturaleza, por corrupción de la tubería. Entonces ese derrame del 2014, lo que nosotros nunca habíamos visto, para nosotros era prácticamente un desastre, un crimen, un envenenamiento de agua. Entonces, por eso la población tuvo mucho miedo, porque hemos perdido a través de la contaminación, porque era demasiado, contaminada la vegetación, el agua, ha muerto a los pescados, ha contaminado a los pescados. El impacto era muy grande, tanto en la alimentación y en la salud de la comunidad. Entonces, de esa manera, hoy la población pues vive algo preocupado, ¿no? Porque no han arreglado hasta ahora la zona donde hubo el derrame, no hay remediación hasta el día de hoy. Han limpiado a través de una empresa, pero no han limpiado, no han remediado. Entonces los peces viven hasta el día de hoy contaminados, porque después del 2014, en el 2015, también hubo otro derrame en la comunidad de Nueva Alianza, en el mismo oleoducto, pero en el kilómetro 55. Y después en el 2016 también hubo otro derrame en el mismo oleoducto, en el kilómetro 47. ¿Ya? Entonces, esos derrames seguidos que han venido ocurriendo, ha seguido contaminando porque todo sale a Cuninico. Entonces, los derramos seguidos que habían desde el 2014, los derramos últimos que han habido en el 2022, en noviembre de 2022, han perjudicado totalmente a la comunidad de Cuninico.
ese día pues a bajar el petróleo, pues, a bajar el petróleo y bastante este petróleo bajaba así como esa agua negra, bien cantidad así bajaba. Ahorita pues juntas agua de lluvia para cocinar, para tomar, porque no pueden usar agua de río, porque no vale, esa agua está contaminada, ¿sabes? Y tienes que esperar que llueva para juntar bien, tienes que juntar el agua. Y si no hay agua, ya está. Medir para agua de lluvia, pues tienes que ahí juntar harto. Puedes cocinar, tomar, pues ya si no puedes tomar agua de río, no vale. No tocas agua de río para cocinar ni para tomar nada. Solamente agua de lluvia. Esperan que llueva para poder juntar llenar todos los envases. No se puede abrir todos los envases están llenos. Agua de lluvia. Antes no tenía petróleo, pescado. Ya acá pescábamos, anzuelábamos, como trampeaban, cuando tiene trampa, allá hay del puerto más trampeados. Agarran las canoas, vamos a trampear, como dicen, costumbre. Y agarra bastante, traen bastante para componer y ya come la olla, ahorita ya no se puede. No se puede. ¿Qué vas a trampear ahorita? No. El petróleo. Agarras, por ejemplo, otra vez, se agarra de acá, del puerto, salen de la quebra para agarrar pescados mijanos. Puro petróleo, el agua mismo. Tú le coges pescado, tiene petróleo, feo, petróleo. No se deja comer. Ajá. Abres adentro, tiene petróleo. Tú le compones adentro, le abres para pisar, se abre, adentro está el petróleo. Estás mirando, el petróleo es negro, están ahí. Carne, la carne, como entra hasta adentro la carne, está contaminada. El 2014 había el derrame, el 2014 recién le encuentra, pero el derrame era antes más. O sea que el derrame era cuando el río era inmenso, halagado, ¿no es cierto? Y manchó 25 hectáreas, pero a 1,5 metros de altura. O sea que el petróleo se derramó. Y no sabían cuándo, y cuando ya los peces terminaron muriendo, ya había personas enfermas también, recién detectaron que se preocupara el pueblo para buscar dónde se encuentra el derrame, en qué kilómetro. Y buscaban por ambos lados y han logrado encontrarle el kilómetro en 42 en la rotura. O sea que abajo del tubo era el roto natural y el monte era inmenso, espinal, aguajal, todo. El canal vivía desamparado. En el mismo canal había inmensos aguajes, céticos, todo. Nunca le limpiaban. 42 años no le han cuidado. Vivía en monte desde que el tubo vivía desamparado, ¿no es cierto? Ese que el descuido de Petroperú. Y desde esa vez ya la gente ha quedado enferma, no estamos sin peces. Claro, hemos trabajado, pero ¿para qué? Hemos trabajado sin protección para nuestra enfermedad. A darme cuenta, hemos perdido hijos, hemos perdido personas, muchas personas de edad ya han muerto, inclusive yo estoy mal de salud. ¿Por qué? Por la contaminación que tengo, los huesos ya penetrados. Y no solamente una enfermedad va a salir, me salen inmensos comezones, manchas por todo el cuerpo. El agua ya no sirve ni para bañarse ni para tomar. Y sigue habiendo los derrames cercanas, ya no está así ya demorado. Más arriba, otra rotura. Más arriba, otra rotura. Ya no tenemos peces. Nos vamos lejos a buscar para poder encontrar el pan del día. Ya no traemos harto, tal vez 3 kilos, 5 kilos. ¿Qué? La inversión de gasolina. La gasolina está en 20 soles el galón. 3 galones compramos para irnos lejos a buscar a 5, 6 horas. ¿Qué vas a traer? Nada vas a traer. Los peces, los animales ya no los encuentran. Ese era nuestro recurso que vendíamos. Todos, no solamente yo. Con eso nos sustentamos al hogar. Compramos el jabón, el azúcar, la sal. Yendo de acá, estas horas nos íbamos tomando trampa o nos íbamos con flecha a picar. Ya traías, harto pues. Ahora estas flechas están oxidadas. ¿Qué? Nos vamos de acá lejos, nada. Semanas, a veces 2, 8 días, 10 días, nada, no traemos. Un baldecito con pescado. Ya no hay nada. Las chacras también no producen bien. Todo seca. Mira, ese es todo su gordura de plátano. Ahí está. Esa es la gordura total. Seco las hojas. La yuca es potencia. También las hojas también se secan.
Eso, y ahí comer, por eso estamos contaminados. Pues comemos así la pobreza. Algunos tenemos, algunos no tienen nada. Para nosotros el río, el agua es muy sagrado para el pueblo Cucama. Nosotros tenemos una como visión directa con el agua, porque para nosotros dentro del agua existen seres que realmente podemos relacionarnos con eso, ¿no? Entonces de esa manera nos relacionamos nosotros como Cucama con el agua. Teníamos una vida tranquila hasta que el 2014 dio ese derrame. Totalmente cambió la vida, la historia, en todos los aspectos, en el aspecto social, económico, cultural, ambiental. Lo digo en el aspecto social. Con lo que se dio ese derrame, han venido a la comunidad gente de diferentes partes, de otros países, donde que ha afectado socialmente a la familia. Por ejemplo, han dañado hogares formados que había, han dañado, o sea, han interrumpido esa relación, aprovechando las condiciones de que venía pasando la familia. En el aspecto económico, nosotros vivíamos de la pesca. Esta quebrada de Cuninico ha sido una despensa para las comunidades, para las ciudades, por ejemplo, Nauta, Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas. Nosotros vendíamos pescado. De ahí nosotros nos sosteníamos en la parte económica. Y eso es cosa que ahora no hay, porque todo se ha terminado. En el aspecto ambiental, ¿no? Toda la flora que ha sido ahí, todo se ha consumido, se ha secado, se ha matado. Ahí tenemos medicina, vegetal, todo se ha terminado. Es por eso que yo digo, en el aspecto cultural igual. Ya desde ese entonces un poco estamos descuidando nuestras costumbres de la comunidad. Por ejemplo, llamándose a las mingas, a las obras comunales, que trabajábamos haciendo mingas, cosas que ahora ya no. Cuando entró la petrolera, por el salario que pagaba, ahora que todo decía, te piden una ayuda, pides una ayuda para hacer una minga, una chaca, cobrando con plata, que todo es pagado. Aparte de que la misma condición de vida es que obliga, de que tú tienes que trabajar pero percibiendo, porque no tienes que comer, ¿no? Entonces, por eso yo digo, me refiero en todos los aspectos no se ha afectado ese derrame. Todito esta área que ha sido contaminada es pues el territorio de Cuninico. ¿Por qué? Porque el oleoducto atraviesa la quebrada de Cuninico, atraviesa por ahí, que quiere decir desde el oleoducto, desde ahí esta contaminación del agua afecta todito. Ahora que está como crecido, por ejemplo, como que la creciente todito se entra a Tahuampas y todo deja esa contaminación. La única relación que nosotros tenemos con la empresa es exigir que asuma sus responsabilidades, porque es la empresa quien no se ha ocasionado de este daño. Y tenemos claro que tiene que asumir responsabilidad. Esa es la única relación que tenemos con la empresa de Petroperú, de exigir, aparte que tiene que cuidar el medio ambiente, ¿no? Nosotros años por años cuidamos los bosques, cuidamos nuestras cosas, cuidamos nuestros ríos para que en un derrame de petróleo todo se acabe. Entonces por eso que nosotros, eso es que a la empresa lo decimos, que debe de cuidar, debe de vigilar más esa tubería. Porque para nosotros esa tubería, ¿qué significa? No ha significado desarrollo,
no nos ha venido bienestar, de lo contrario. Para nosotros podemos decir que la empresa Petroperú, el oleoducto, la tubería la actividad petrolera solamente nos ha causado miseria, daño, enfermedades y muertes. Lo único que podemos tener por esa parte. Y el Petroperú está llegando acá diciendo que la fama ven a saber que hay derrame de petróleo. Entonces ellos se me dicen que eso es lo que ha muerto a tu bebé, me dicen. No comían ese pescado, pues, tomaban esa agua. Yo sufro de inmenso dolor de cabeza. Me da un dolor de cabeza, me da una mareación de cabeza. Bien, estoy a veces andando, ¿sí? Parezco un sueño, me agarra. Parece que voy a caer, parece que estoy bien borracha, así. Donde sea, donde que estoy andando, que sea mi chaca en la calle igual. Me agarra una mareación de cabeza inmenso. Como que me descontrola. Quiero caerme, a veces me arrimo así. Yo trabajaba, a mí me gusta trabajar la chacra, me gusta pescar, me gustaba montear. Y así yo sustentaba a mis hijos. Así les he dado educación a mis hijos, dándoles lo que yo buscábamos para que ellos coman un pan todos los días. Y no lo sentía nada, ningún dolor. Trabajaba normal, que sea lluvia o sol, para mí no era nada. Para mí todo era bien. Pero ahora yo no puedo cargar ni un racimo de plátano, ni un saco de machique. Si yo cargo, así hago mi esfuerzo para cargar, ¿no? Cargo, pero después en la noche ya me pone a doler, hasta me da fiebre. Y con esas dolencias me voy al módulo, me atienden, pero no pues es suficiente que eso me va a sanar, sino me calma los dolores. Y nuestros hijos ahorita se están sufriendo todo lo que es alergia, están sufriendo lo que ahorita son dolores de hueso, están sufriendo dolores de estómago, infección así estomacal. Y nosotros como mamá estamos más preocupados porque no podemos ver a nuestros hijos que están así. Pero ahorita que estamos con la inundación, el nivel del agua subió bastante, que estamos en el tiempo del invierno, no estamos recibiendo ni qué tipo de ayuda de ninguna institución, ni peor del Estado. Somos olvidados del Estado, no nos brindan ni qué tipo de ayuda. Estamos a la intemperie de todo el peligro que nos pueda pasar. La vida ha sido muy dura para nosotros y nosotros necesitamos un apoyo del Estado o de algunas instituciones que realmente nos quieran apoyar, que nosotros estamos sufriendo por esta causa, que nosotros no lo causamos, que nosotros no lo hacemos, sino por otras personas que vienen haciendo todo este tipo de daños a nuestra naturaleza, y nosotros somos quien cuidamos esto, pero desgraciadamente estamos sufriendo todas estas desgracias. ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vamos, compañeros, para! ¡Nunca atrás! ¡Unidos venceremos! ¡Nunca atrás! ¡Unidos venceremos! Queremos hacer historia, que digamos este gobierno cambie, que nuestros derechos no sean vulnerados. Por eso estamos acá, señor presidente de la República, Pedro Castillo. Estamos acá de pie, hoy hemos empezado y esperamos que usted y su comisión, que son autoridades que tomen decisiones, puedan venir a resolver nuestras demandas que son justas. No más atropello a los pueblos indígenas, no más vulneración de derechos, no más contaminación a nuestros ríos, hermanos. No más contaminación. ¡Agua sí, petróleo no! ¡Agua sí, petróleo no! ¡Agua sí, petróleo no! Necesitamos agua, necesitamos alimentación. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¿Cómo sufrimos nosotros acá?
la enfermedad, la desnutrición, porque no tenemos agua, no tenemos que comer. Señor Presidente de la República, del gobierno regional, necesitamos su presencia acá en otro pueblo comunico. ¡Del Estado! ¡Estamos desplazados! ¡Por culpa del Estado! ¡Estamos desplazados! Petroperú, bueno, en los años 70, 73, por ahí construyeron el oleoducto norperuano, pero en ese tiempo, como nosotros no conocíamos qué es un derecho de servidumbre, qué responsabilidad tiene la empresa Petroperú o el Estado de hacer una consulta a los pueblos indígenas, porque en el convenio 69 de la OIT nos habla de que sí hay un derecho de pagar derechos de servidumbre a los pueblos indígenas. Ese es nuestro territorio. Dentro de ese terreno que tenemos, ahí encontramos nosotros principalmente en la alimentación, las maderas para hacer nuestra casa, la hoja, las medicinas, que son muy importantes, y eso que también el derrame ha malogrado la medicina donde nosotros teníamos. Creemos sí que nunca le van a arreglar, vamos a vivir contaminados hasta por siempre. Entonces el Estado debe de venir a atender, el Estado debe de compadecer por estas zonas donde hay derrame de petróleo. Últimamente, lo que era el 16 de septiembre, que había derramado, apenas se han dado, por 2 meses nos han atendido con agua, pero poco. Nos daban, por familia nos daban 40 litros, pero esos 40 litros pues no da, porque nosotros como indígenas utilizamos, las madres más que todo, utilizan harta agua. Han dado alimento, han dado 5 kilos de arroz, han dado un poquito de fileta, que eso pues no es suficiente para vivir años, ¿no? Apenas han dado por 2 meses, ¿ya? Entonces ahora ya no tenemos, ¿ya? Y el perjuicio no es para 2 meses, el perjuicio es para toda la vida. El Tribunal Constitucional dio ya la sentencia favorable a las comunidades, pero lo que pasa es que aquí ya en Nauta es que no concluimos. ¿Por qué? Porque los jueces se relevan. Están, por ejemplo, ahorita el juez ya nos dijo que en la primera semana de abril, que estamos en esta semana, programará la audiencia para ya a fines de abril poder tener la audiencia para ya terminar esta ejecución de sentencia. Eso esperamos. Así también pasaron con los otros jueces, pero ¿qué pasa? Que cuando a un mes o semanas o 2 meses, lo que sea, ahí cambian de jueces. Y el juez dice, bueno, yo quiero empaparme, quiero ver bien recién para hacer. Por eso es que vienen dilatándose el tiempo. Y esa dilatación de tiempo para nosotros significa pues seguir viviendo en estas condiciones precarias toda la población. Buenos días, mi nombre es Jackson Silva Irama, APU de acá de la comunidad de Cuninico. Le involucro a todos los estados de diferentes sectores a que tomen conciencia de este pueblo, de esta comunidad que está siendo golpeado por estas zonas petroleras desde hace muchos años. Y de acuerdo a que con todas esas conveniencias que hemos tenido todos estos años, pedimos encarecidamente, y se lo va a seguir pidiendo, que nos atiendan en salud, porque tenemos personas acá en nuestro pueblo, personas vivientes contaminados con metales pesados en su cuerpo. Necesitamos atención para esa gente que está contaminada, necesitamos salud. Nosotros también tenemos derecho a la vida. Así como tenemos derecho a la vida, sabemos muy bien y somos conscientes que nosotros también tenemos deberes que cumplir, y se los cumple, pero también queremos ser escuchados por nuestros derechos de nosotros, derecho a la vida, que es muy importante. Y nosotros acá estamos contaminados y lo que se pide es, queremos vivir, Cuninico quiere vivir, atiéndanos por favor, atiéndanos. Mata mata kurubiwara chapuni kapinoilo masamura pinurauki upimanda pinoilui masamura pinurauki upimanda pinoilui
Mata mata kurubiwara chapuni kapinoido. Patirisui irususari watara ayahuasca curata usu kawana buriti ayahuasca curata usu kawana buriti waina kunyati kana irususari watara waina kunyati kana irususari watara ayahuasca curata usu kawana buriti ayahuasca curata usu